Hoy te voy a mostrar algo que literalmente no vas a creer. Los 20 actores más ancianos que siguen vivos en 2025. Algunos tienen más de 100 años, trabajaron con las mayores leyendas de Hollywood. Y sus antes y después son una locura. Quédate hasta el final porque el número 18 te va a dejar sin aliento. Y si te gustan estas historias reales que casi nadie cuenta, suscríbete ahora mismo para no perderte la siguiente Number 1. Mel Brooks. Mel Brooks, nacido en 1926, es una de las últimas leyendas vivas que transformaron para siempre la comedia en Hollywood. Su antes pertenece a una época en la que el humor rompía barreras, y él se convirtió en uno de los responsables de esa revolución. Desde muy joven mostró un ingenio voraz. Trabajó como guionista en televisión, actuó en programas en vivo y más tarde saltó al cine con una creatividad que parecía no tener límites. Durante los años 60 y 70, Brooks brilló con un estilo propio, rápido, irreverente y cargado de sátira. The Producers y Young Frankenstein lo consolidaron como un creador capaz de combinar lo absurdo con la elegancia visual del cine clásico. Su rostro joven transmitía energía pura, y su humor, siempre atrevido, lo convirtió en un referente para generaciones de comediantes. En ese periodo, era un artista multitarea que podía escribir, dirigir y actuar sin perder frescura. Hoy, con 99 años, su después muestra a un hombre que ha sobrevivido a casi todos sus contemporáneos. Aparece poco, habla con calma y se mueve con cierta fragilidad, pero su mente sigue sorprendiendo por su lucidez. Cuando comparte recuerdos, lo hace con la precisión de quien vivió la televisión en blanco y negro, el nacimiento de la comedia moderna y la evolución del cine estadounidense. Su presencia actual es la de un testigo privilegiado del Hollywood que ya no existe. Un dato que muchos desconocen es que Mel Brooks es miembro del exclusivo grupo EGOT. Ha ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Muy pocos artistas alcanzan ese nivel, y menos aún llegan a conservar ese legado con tanta vitalidad a su edad. Number 2. Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, nacido en 1905, es uno de los rostros más luminosos que dejó la edad dorada del entretenimiento estadounidense. Su antes está marcado por una energía contagiosa que parecía no agotarse nunca. En televisión se convirtió en un referente gracias a The Dick Van Dyke Show, donde su naturalidad, su ritmo cómico y su habilidad física lo volvieron uno de los actores más queridos del país. Más tarde, con Mary Poppins, su carisma y su estilo casi acrobático lo transformaron en un ícono internacional. En su mejor momento, Van Dyke combinaba humor, baile y un encanto muy particular. Era ágil, optimista y sorprendentemente versátil. Su rostro joven transmitía una alegría genuina, como si cada escena fuera una oportunidad para improvisar algo nuevo. Durante décadas fue una presencia constante en la pantalla, siempre con esa sonrisa amplia que parecía desafiar cualquier sombra. Hoy, con 100 años, su después resulta casi increíble. Se mueve con más lentitud y su voz es más suave, pero conserva una vitalidad que desconcierta incluso a sus seguidores más fieles. En algunas apariciones recientes, verlo caminar, cantar o marcar unos pasos de baile generó millones de reproducciones, porque el público siente que está presenciando a una leyenda que se niega a apagarse del todo. Un dato curioso es que Dick Van Dyke sorprendió al mundo al participar en un concurso musical televisivo disfrazado, revelando su identidad solo al final. Fue una prueba más de que, incluso a una edad que supera el siglo de vida, sigue disfrutando de jugar con el público. Number 3. Clint Eastwood. Clint Eastwood, nacido en 1930, es uno de los últimos grandes íconos que Hollywood conserva con vida. Su antes pertenece a la época en la que el mito del vaquero solitario dominaba la pantalla. En los spaghetti western de Sergio Leone, su mirada dura y su silencio calculado lo convirtieron en una figura inolvidable. Con muy pocos gestos y un carisma seco, Eastwood creó un estilo que marcó a generaciones enteras de actores. En los años 70,
Su imagen evolucionó hacia personajes urbanos igual de tensos, como los policías que interpretó en thrillers que hoy son clásicos. Mientras otros buscaban papeles más fáciles, él se inclinaba por historias ásperas, donde la violencia tenía consecuencias y la moral nunca era simple. Paralelamente, comenzó a dirigir y sorprendió con una sensibilidad sobria, que lo acompañó en títulos como Unforgiven y $1 Million Baby. Su rostro joven combinaba dureza y melancolía, algo que lo distinguía de cualquier otro actor de su época. Hoy, con 95 años, su después muestra a un hombre físicamente frágil, pero mentalmente firme. Habla con calma, se mueve despacio y evita las apariciones públicas, aunque conserva una lucidez que sigue impresionando. Cuando trabaja como director, mantiene sus hábitos de siempre: pocas tomas, decisiones rápidas y una confianza absoluta en la intuición. Es la última sombra de un Hollywood que ya no existe. Un detalle llamativo es que Eastwood continúa viviendo de manera sencilla, sin escoltas ni grandes lujos, como si todavía fuera aquel actor silencioso que caminaba por el set sin llamar la atención. Number 4. Gene Hackman. Gene Hackman, nacido en 1930, es una de las figuras más sólidas que dejó el cine estadounidense. Su antes está marcado por una intensidad única. Cada gesto, cada silencio y cada mirada parecían llevar un peso emocional que lo distinguía del resto. En películas como The French Connection o The Conversation, construyó personajes tensos, moralmente ambiguos y profundamente humanos, convirtiéndose en uno de los intérpretes más respetados de su generación. En sus décadas de mayor fama, Hackman era conocido por su presencia imponente y por un talento capaz de dar vida a héroes cansados, villanos impredecibles y hombres comunes atrapados en situaciones límite. Su rostro joven transmitía determinación y una vulnerabilidad que hacía sus actuaciones aún más creíbles. Ganó 2 premios Oscar, pero siempre mantuvo una relación distante con Hollywood, evitando entrevistas y alfombras rojas. Hoy, con 95 años, su después es el retrato de un hombre que eligió desaparecer del ruido público. Vive retirado desde hace tiempo. Aparece muy poco en fotografías y dedica sus días a la escritura y a la vida tranquila lejos de la industria. Su figura actual es la de un anciano discreto, delgado, reservado, que habla con calma cuando concede alguna entrevista esporádica. Para muchos espectadores, descubrir que sigue vivo es una sorpresa absoluta. Un detalle llamativo es que Hackman rara vez vuelve a ver sus propias películas. Prefería recordar el trabajo desde el proceso creativo y no desde la pantalla, una filosofía que lo acompañó durante toda su carrera. Number 5. William Daniels. William Daniels, nacido en 1917, es uno de esos actores cuya voz y presencia marcaron una generación completa, aunque muchos no recuerden su rostro joven. Su antes está ligado tanto al teatro como a la televisión, pero el público lo reconoce especialmente por su papel en series clásicas, donde interpretaba a figuras de autoridad con una mezcla de severidad y cariño. Su timbre firme, casi pedagógico, lo convirtió en un símbolo del mentor ideal. También prestó su voz al icónico automóvil Kit en Knight Rider, un detalle que lo inmortalizó sin necesidad de aparecer físicamente. Durante sus años de mayor actividad, Daniels transmitía una seriedad cálida que lo diferenciaba de otros actores de su época. Su apariencia joven mostraba a un hombre meticuloso, disciplinado y comprometido con cada personaje. Se movía con elegancia, proyectaba inteligencia y lograba que incluso los papeles más pequeños quedaran grabados en la memoria del público. Hoy, con 98 años, su después es el de un hombre frágil pero sorprendentemente lúcido. Vive alejado del centro de la industria, acompañado de su esposa desde hace más de 6 décadas, y aparece en ocasiones especiales, siempre con una serenidad que emociona a quienes crecieron viendo su trabajo. Su físico muestra el desgaste natural de la edad, pero su mirada conserva la misma claridad de antes. Un detalle curioso es que Daniels siempre consideró que su voz
era su herramienta más valiosa. Incluso en sus últimos años de actividad, trabajaba cuidadosamente cada frase para mantener la precisión que lo caracterizaba. Number 6. Tippi Hedren. Tippi Hedren, nacida en 1930, es una de las figuras más emblemáticas del cine de suspense. Su antes está marcado por su explosivo debut con Alfred Hitchcock, quien la eligió para protagonizar The Birds y Marnie, después de verla en un simple anuncio televisivo. En esas películas mostró una presencia magnética, elegante, precisa y con una tensión interior que daba forma al tipo de mujer enigmática que el director buscaba. Su belleza fría y su mirada firme la transformaron rápidamente en un ícono del thriller psicológico de los años 60. Durante su época dorada, Hedren se movía con una disciplina casi quirúrgica. Cada gesto parecía estudiado y cada silencio tenía un peso dramático. Hollywood la veía como una actriz destinada a un ascenso constante. Pero su relación conflictiva con Hitchcock frenó ese impulso y la llevó a tomar distancia del circuito de grandes estudios. Aún así, su imagen quedó grabada en la memoria colectiva, ligada para siempre al misterio elegante del cine clásico. Hoy, con 95 años, su después la muestra como una mujer más frágil físicamente, pero con una serenidad que impresiona. Aparece en eventos dedicados al cine clásico y disfruta de un retiro tranquilo, rodeada de familiares y recuerdos. Su rostro refleja el paso del tiempo, aunque mantiene esa mirada suave que alguna vez sostuvo los momentos más tensos del thriller. Un aspecto fundamental de su vida es su dedicación al rescate de animales salvajes. Fundó un santuario propio y trabajó durante décadas en su mantenimiento. Una misión que terminó definiendo su identidad tanto como su carrera cinematográfica. Number 7. Robert Wagner. Robert Wagner, nacido en 1930, fue uno de los galanes más visibles del Hollywood de los años 50 y 60. Su antes estuvo definido por una imagen cuidadosa, elegante, confiado y con una naturalidad que lo hacía encajar en papeles románticos y de aventuras. Los estudios lo impulsaron con rapidez y su presencia joven transmitía un encanto tranquilo, ideal para acompañar a figuras importantes del cine de la época. Durante su época dorada, Wagner demostró una versatilidad que lo llevó a combinar cine y televisión con facilidad. En pantalla se movía con precisión y proyectaba una mezcla de cercanía y clase, que lo convirtió en un rostro habitual para el público. Aunque su carrera cinematográfica no alcanzó la dimensión de otras estrellas de su generación, encontró su identidad definitiva en la televisión, especialmente con la serie Heart to Heart, donde consolidó su popularidad y su estilo elegante. Hoy, con 95 años, su después es el retrato de un actor que envejeció lejos del ruido de la industria. Aparece de forma esporádica en eventos y entrevistas, mostrando una figura más frágil, pero con una lucidez que sorprende a quienes lo han seguido durante décadas. Su voz es más suave y sus movimientos más lentos, aunque conserva parte del porte que marcó sus interpretaciones más recordadas. Vive de manera reservada, acompañado de su familia y de una carrera que abarcó más de medio siglo. Un detalle destacable es su larga permanencia en la televisión estadounidense. Pocas figuras de su generación mantuvieron una presencia tan constante y reconocible durante tantos años. Number 8. June Lockhart. June Lockhart, nacida en 1925, es una de las figuras más longevas que quedan del Hollywood clásico. Su antes está marcado por una transición poco común. Comenzó como actriz de cine junto a nombres importantes de los años 40 y pronto se convirtió en una presencia habitual en la televisión estadounidense. Su rostro joven transmitía una mezcla de dulzura y firmeza que la hizo destacar en papeles de madres y figuras protectoras, un arquetipo que interpretó con naturalidad. Durante su época dorada, Lockhart alcanzó enorme popularidad con series como Lassie y Lost in Space, donde su presencia estable y su estilo cálido la volvieron un rostro familiar para millones de espectadores. Tenía una manera particular de llenar la pantalla sin exageraciones,
apoyándose en un tono sereno y una expresión que transmitía confianza. Su carrera se extendió durante décadas, gracias a su profesionalismo y a una versatilidad que le permitió adaptarse a los cambios de la televisión. Hoy, con 100 años, su después es el de una mujer que conserva una sorprendente claridad mental pese a la fragilidad física propia de su edad. Aparece en contadas ocasiones, generalmente en eventos nostálgicos o entrevistas dedicadas a la historia de la televisión. Su figura es más delicada y su voz más suave, pero su mirada mantiene la misma calidez que la hizo tan querida por el público. Un detalle significativo es que proviene de una familia de actores que abarcó 3 generaciones, lo que explica su naturalidad en escena y su relación casi instintiva con el mundo del espectáculo. Number 9. Eva Marie. Saint Eva Marie Saint, nacida en 1928, es una de las últimas actrices vivas que trabajaron directamente con los grandes maestros del Hollywood clásico. Su antes está marcado por un debut deslumbrante. Ganó un Oscar por On the Waterfront, donde mostró una sensibilidad poco común, capaz de transmitir vulnerabilidad sin perder firmeza. Su belleza delicada y su interpretación contenida la convirtieron en una presencia distinta dentro de la industria. Durante su época dorada, Saint alcanzó un reconocimiento internacional gracias a North by Northwest, donde Alfred Hitchcock aprovechó su elegancia y su capacidad para sostener escenas de tensión emocional sin perder naturalidad. Su rostro joven reflejaba inteligencia y una serenidad profunda, cualidades que la hicieron destacar en un entorno competitivo. A diferencia de muchas figuras de su tiempo, prefirió una carrera discreta pero constante, alternando cine y televisión sin buscar un protagonismo excesivo. Hoy, con 101 años, su después es el de una mujer que lleva el peso de casi un siglo de historia cinematográfica. Vive retirada y aparece en ocasiones muy especiales, mostrando una figura delicada pero sorprendentemente lúcida. Su voz es suave y sus gestos pausados, pero conserva la mirada serena que caracterizó sus actuaciones más memorables. Para quienes la han visto recientemente, su presencia emocional sigue siendo tan fuerte como en su juventud. Un detalle singular es que Saint fue una de las pocas actrices de su generación que evitó el exceso de exposición mediática, lo que probablemente contribuyó a la longevidad y estabilidad que ha mantenido durante toda su vida. Number 10. Gena Rowlands. Gena Rowlands, nacida en 1930, es una de las actrices más influyentes del cine independiente estadounidense. Su antes está marcado por una presencia intensa, capaz de transmitir emociones complejas con gestos mínimos. No era una belleza clásica, pero tenía una fuerza interna que hacía imposible apartar la mirada. Sus primeros papeles mostraron una sensibilidad distinta, más realista y más arriesgada que la de muchas actrices de su época. En su época dorada, Rowlands destacó junto a John Cassavetes, con quien redefinió la interpretación en filmes como A Woman Under the Influence y Gloria. Su rostro joven proyectaba vulnerabilidad y determinación, y su estilo visceral la convirtió en un referente absoluto del cine de autor. Su capacidad para sostener personajes al borde del colapso emocional marca una diferencia fundamental en la actuación femenina del siglo XX. Hoy, con 95 años, su después es el de una mujer retirada que vive acompañada de su familia. Su figura es más frágil, pero conserva una lucidez suave y una mirada profunda que recuerda la intensidad de sus mejores papeles. Aparece solo en eventos selectos y entrevistas breves, donde habla con calma de su carrera y del legado que dejó en el cine. Un detalle significativo es que Rowlands defendió toda su vida la libertad creativa del actor, una filosofía que influyó directamente en generaciones posteriores. Number 11. Leslie Caron. Leslie Caron, nacida en 1931, llegó a Hollywood directamente desde el ballet, un origen poco común entre las actrices de su generación. Su antes está marcado por una formación estricta que le dio una presencia elegante y una naturalidad distinta a la de las estrellas tradicionales. Gene Kelly la descubrió y la llevó a An American in Paris,
donde su gracia y su expresión limpia llamaron de inmediato la atención del público. En su época dorada, Caron se convirtió en una figura esencial del musical gracias a títulos como Gigi y Lily. Su estilo combinaba disciplina y sensibilidad, y en pantalla transmitía una mezcla de frescura y delicadeza que la volvió inconfundible. No era solo una bailarina convertida en actriz, tenía una habilidad real para sostener escenas emotivas y aportar una ternura que conectaba con el público. Su rostro joven reflejaba determinación y una calidez que encajó perfectamente en el cine romántico de mediados de siglo. Hoy con 93. Su después es el de una artista retirada que conserva una elegancia tranquila. Aparece poco en público, suele participar en homenajes y entrevistas selectas y muestra una figura más frágil, pero aún serena. Habla con afecto de la época del musical clásico y mantiene la postura erguida que aprendió en el ballet, un detalle que sorprende a quienes la ven en la actualidad. Un aspecto significativo de su vida es que dedicó sus años posteriores a la escritura y a proyectos culturales, ampliando un legado que va más allá del cine musical. Number 12. Joanne Woodward. Joanne Woodward, nacida en 1930, es una de las últimas grandes actrices del Hollywood clásico que aún sigue con vida. Su vida antes estuvo marcado por un talento precoz y una naturalidad que destacaba incluso en papeles secundarios. Su salto definitivo llegó con The Three Faces of Eve, interpretación que le valió un Oscar y que mostró su capacidad para dar vida a personajes complejos desde una sensibilidad poco común para la época. En su época dorada, Woodward se consolidó como una intérprete de gran profundidad emocional. Prefería papeles íntimos antes que el glamour superficial, y su rostro joven transmitía una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad que la hacía especialmente convincente. Junto a Paul Newman, formó una de las parejas más admiradas del cine, combinando vida personal y profesional con una química que traspasaba la pantalla. Su trabajo en cine y televisión mantuvo siempre una coherencia estilística, sobria, precisa y profundamente humana. Hoy, con 95 años, su después está marcado por el deterioro de la memoria debido al Alzheimer, una condición que la ha alejado por completo de la vida pública. Vive acompañada de su familia y cuidadores, con una presencia más silenciosa pero aún rodeada del respeto que se ganó durante décadas. Su delicadeza física contrasta con la fuerza de su legado, que permanece intacto en cada homenaje que recuerda su contribución al cine dramático. Un detalle importante de su vida es su compromiso con proyectos comunitarios y actividades filantrópicas, ámbitos a los que dedicó gran parte de su tiempo cuando decidió trabajar menos frente a las cámaras. Number 13. Rita Moreno. Rita Moreno, nacida en 1931 en Puerto Rico, es una de las pocas artistas que han logrado el codiciado título EGOT, un logro que resume la amplitud de su talento. Su icono antes está marcado por una llegada temprana a Hollywood, donde enfrentó estereotipos y papeles limitados para actrices latinas. Aún así, su presencia fuerte, su energía expresiva y su capacidad para transformar incluso los roles más pequeños la hicieron destacar desde el inicio. Su época dorada alcanzó su punto más alto con West Side Story, interpretación que le valió el Oscar y que la convirtió en un símbolo del talento latino dentro de la industria. Su rostro joven transmitía intensidad y una mezcla de orgullo y fragilidad que encajaba perfectamente con el espíritu del musical. A lo largo de las décadas siguientes, Moreno demostró una versatilidad enorme, moviéndose con soltura entre cine, televisión y teatro, siempre con un estilo seguro y decidido que la diferenciaba de otras intérpretes de su generación. Hoy, con 94 años, su después muestra a una mujer que conserva una vitalidad sorprendente, pese a la fragilidad natural de la edad. Participa en entrevistas, homenajes y proyectos selectos y mantiene una lucidez que impresiona a quienes la escuchan. Su voz es más suave y sus movimientos más lentos, pero aún irradia la fuerza escénica que marcó toda su carrera.
Lejos de retirarse por completo, continúa involucrándose en causas sociales y culturales que han acompañado su vida. Un detalle significativo es que Moreno ha sido una defensora constante de la representación latina en Hollywood, y muchos artistas la consideran una pionera que abrió puertas en momentos en que casi no existían oportunidades reales. Number 14. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, nacida en 1934, es una de las actrices más singulares que dejó el cine estadounidense de mediados del siglo XX. Su papuso antes está marcado por una combinación poco común de humor, carisma y una manera desinhibida de moverse en escena. Debutó en teatro como bailarina y gracias a su energía vibrante, pasó rápidamente al cine, donde llamó la atención por su estilo directo y espontáneo. Su presencia joven reflejaba frescura y un espíritu rebelde que rompía con el molde de la actriz clásica. Durante su época dorada protagonizó títulos como The Apartment y Irma la Dulce, películas que consolidaron su reputación como una intérprete capaz de equilibrar comedia, drama y una sensibilidad emocional muy particular. MacLaine transmitía una franqueza natural que la hacía accesible para el público y le permitía sostener personajes con matices complejos. A lo largo de los años 70 y 80 continuó ampliando su rango con papeles más reflexivos, mostrando una madurez interpretativa que reforzó su prestigio. Hoy, con 91 años, su después es el de una artista que continúa activa de forma selectiva. Aunque aparece menos en pantalla, mantiene una lucidez admirable y un sentido del humor que ha acompañado toda su carrera. Habla con claridad sobre el envejecimiento, la espiritualidad y su larga trayectoria, sin perder la franqueza que la ha caracterizado desde joven. Su figura es más frágil, pero conserva esa mirada despierta que siempre dio vida a sus personajes. Un detalle notable es su constante interés por temas espirituales y de autoconocimiento, una faceta que exploró en varios libros y que se convirtió en una parte esencial de su identidad pública. Number 15. Max Baer Jr. Max Baer Jr. Nacido en 1937, es recordado principalmente por su papel como Jethro Bodine en la serie The Beverly Hillbillies, uno de los programas más populares de la televisión estadounidense de los años 60. Su antes está marcado por la influencia de su padre, el famoso boxeador Max Baer, cuya figura imponente creaba grandes expectativas a su alrededor. Sin embargo, Baer Jr. encontró su propio camino en la actuación, apoyado en una presencia simpática y un humor natural que encajó perfectamente en las comedias familiares de la época. Durante su época dorada, su interpretación de Jethro lo convirtió en un rostro muy querido por el público. El personaje, ingenuo y lleno de entusiasmo, le permitió mostrar un estilo sencillo pero efectivo, basado en la comedia física y una expresión cálida que conectó con millones de espectadores. Sin embargo, el enorme éxito de la serie lo encasilló y limitó sus oportunidades posteriores, lo que lo llevó a explorar otros roles dentro de la industria, como la dirección y la producción, donde trabajó de manera intermitente. Hoy, con 88 años, su después es el de un artista retirado que lleva una vida discreta lejos del foco mediático. Rara vez aparece en público y se mantiene alejado del ritmo de la industria, aunque conserva la lucidez y el humor que lo hicieron tan popular décadas atrás. Su figura actual es más frágil, pero sigue siendo un hombre muy presente en eventos nostálgicos y homenajes dedicados a la televisión clásica. Un detalle interesante es que Baer Jr. impulsó diversos proyectos empresariales inspirados en el estilo rural y cómico de la serie, intentando preservar parte del espíritu que marcó su carrera. Number 16. James Earl Jones. James Earl Jones, nacido en 1931, es una de las presencias más respetadas del cine y el teatro estadounidenses. Su antes está marcado por una infancia difícil, marcada por un fuerte tartamudeo que casi lo llevó a guardar silencio. Superar ese problema lo empujó hacia la actuación y hacia un trabajo meticuloso con la voz, que terminaría convirtiéndose en su sello más reconocible. En su época dorada,
Jones destacó primero en el teatro, donde su voz profunda y su presencia firme lo convirtieron en una figura de autoridad sobre el escenario. En el cine alcanzó fama mundial al dar voz a Darth Vader en Star Wars y más tarde a Mufasa en The Lion King, dos personajes que lo fijaron en la memoria colectiva, incluso para quienes nunca vieron su rostro. También protagonizó películas como The Great White Hope, que demostraron su capacidad para combinar fuerza física y vulnerabilidad emocional. Hoy, con 94 años, su después es el de un actor retirado que vive lejos del foco público. Su figura es más frágil, y su voz, aunque sigue siendo inconfundible, ha perdido parte del poder que tuvo en sus mejores años. Aparece solamente en homenajes selectos y entrevistas muy puntuales, donde habla con serenidad de su carrera y de los papeles que marcaron su vida. La quietud de su presencia actual contrasta con la intensidad que proyectaba en el pasado. Un detalle significativo es que Jones autorizó el uso de tecnología para recrear digitalmente su voz en futuros proyectos, una decisión que asegura que su legado sonoro continúe incluso cuando ya no pueda trabajar frente al micrófono. Number 17. Don Murray. Don Murray, nacido en 1929, es uno de los actores más discretos pero sólidos del Hollywood clásico. Su antes comenzó con un debut impactante en Bus Stop, donde compartió escena con Marilyn Monroe. Su interpretación mostró una mezcla de ingenuidad y fuerza emocional que llamó la atención desde el primer momento. No era un galán convencional, pero tenía una naturalidad que hacía creíbles incluso a personajes complejos. En su época dorada, Murray trabajó en dramas sociales, romances y westerns, siempre con un estilo contenido que lo diferenciaba de otros actores más llamativos. Su rostro joven transmitía sinceridad y una leve melancolía, cualidades que lo volvieron ideal para papeles que requerían humanidad más que glamour. A lo largo de los años 50 y 60 mantuvo una carrera estable, alternando cine y televisión con una coherencia que le ganó el respeto de colegas y directores. Hoy, con 96 años, su después es el de un intérprete retirado que vive alejado del ruido mediático. Aparece en muy contadas ocasiones, generalmente en homenajes o entrevistas breves dedicadas al cine de su época. Su figura es más frágil, su voz más suave, pero conserva una lucidez tranquila que sorprende a quienes lo han visto recientemente. Habla de su carrera con sencillez, como alguien que nunca buscó ser una estrella, sino un actor honesto. Un detalle significativo es que Murray dedicó buena parte de su vida posterior a la escritura y a proyectos humanitarios, una faceta poco conocida que refleja la sensibilidad que siempre marcó su trabajo frente a la cámara. Number 18. Kim Novak. Kim Novak, nacida en 1933, es una de las actrices más enigmáticas que dejó el Hollywood de los años 50. Su antes está marcado por una combinación poco común de belleza etérea y una presencia silenciosa que llamaba la atención incluso sin grandes gestos. Fue descubierta por los estudios Columbia, que la impulsaron como rival de Grace Kelly, aunque Novak tenía un estilo mucho más introspectivo y vulnerable que la distinguía del molde de estrella clásica. En su época dorada, alcanzó fama mundial con Vértigo, de Alfred Hitchcock, donde su interpretación de una mujer atrapada entre identidad y deseo se convirtió en una de las actuaciones más influyentes de la historia del cine. Su rostro joven proyectaba misterio, fragilidad y una tristeza contenida que el público reconoció de inmediato. A diferencia de otras estrellas de su tiempo, Novak nunca pareció cómoda con la fama, y sus papeles reflejaban esa mezcla de melancolía y distancia emocional. Hoy, con 92 años, su después es el de una artista retirada que eligió la tranquilidad por encima de la exposición pública. Aparece solo en eventos especiales, con una figura más frágil, pero conserva una mirada serena que recuerda la intensidad que transmitía en pantalla. Vive rodeada de naturaleza y dedica gran parte de su tiempo a la pintura, una pasión que desarrolló cuando decidió alejarse del cine y de las presiones de los estudios. Un detalle significativo es que Novak ha hablado abiertamente de su lucha contra la ansiedad
y del peso que la fama tuvo en su vida. Un testimonio que ha ayudado a reevaluar su imagen más allá de la figura icónica de Vertigo. Number 19. Barbara Eden. Barbara Eden, nacida en 1931, es un rostro inseparable de la televisión estadounidense del siglo XX. Su antes está marcado por sus comienzos como cantante y actriz en pequeños papeles, donde ya destacaba por una expresividad brillante y una presencia cálida. Esa mezcla de simpatía y encanto la llevó a obtener oportunidades más grandes hasta que un papel cambió su vida por completo. Su época dorada llegó con I Dream of Jeannie, la serie que la convirtió en un ícono universal. Eden interpretó a una genio encantadora, llena de energía y humor, y su imagen joven transmitía una alegría luminosa que conectó con el público de inmediato. Su gesto travieso, su estilo divertido y su naturalidad ante la cámara hicieron que el personaje trascendiera generaciones. Aunque la serie marcó su carrera, Eden logró mantener una presencia constante en televisión y teatro durante décadas, siempre con ese aire cercano que la hizo tan querida. Paul, con 4 años, su después, es el de una artista que sigue siendo reconocida en cada aparición pública. Su figura es más delicada, su voz más suave, pero conserva la elegancia y el buen humor que la acompañaron toda su vida. Participa en eventos nostálgicos, concede entrevistas seleccionadas y sorprende por la lucidez con la que habla de su trayectoria y del impacto cultural de Jeannie, un papel que nunca dejó de acompañarla. Un detalle significativo es que Eden siempre mantuvo una relación afectuosa con sus admiradores, incluso en la vejez, firmando fotografías y asistiendo a convenciones, donde demuestra que su carisma sigue intacto. Number 20. George Hamilton. George Hamilton, nacido en 1939, es uno de los rostros más singulares del Hollywood de mediados del siglo XX. Su antes está definido por una imagen elegante y un bronceado característico que se convirtió en su marca personal. Llegó a los estudios siendo muy joven y llamó la atención por un estilo sofisticado que encajaba bien en dramas románticos y comedias ligeras. Su presencia transmitía seguridad y un encanto despreocupado que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En su época dorada participó en películas como Home from the Hill y Light in the Piazza, donde mostró que podía aportar sensibilidad más allá de la apariencia. Su rostro joven proyectaba una mezcla de picardía y refinamiento que lo volvió popular entre el público y lo mantuvo activo tanto en cine como en televisión. Con el tiempo desarrolló un tono más humorístico, interpretando personajes que jugaban con su propia imagen pública, lo que fortaleció su identidad como figura carismática y accesible. Hoy, con 86 años, su después es el de un actor veterano que ha envejecido con buen humor y una lucidez sorprendente. Aparece en eventos y entrevistas con una actitud relajada, mostrando una fragilidad física natural pero conservando parte del estilo que lo hizo famoso. Su voz es más suave y sus gestos más lentos, aunque sigue proyectando esa mezcla de simpatía y elegancia que lo acompañó durante toda su carrera. Un detalle curioso es que Hamilton lanzó su propia línea de productos de bronceado, aprovechando el sello que lo hizo famoso y demostrando su habilidad para convertir su imagen en una marca personal duradera.